Hola, qué gusto tenerlos de nuevo por acá y vamos a resolver otro ejercicio de desigualdades no lineales. El ejemplo nos dice resolver y encontrar el conjunto solución de un cociente. En el numerador tenemos el cuadrado de x más 1 y en el denominador tenemos el cubo de 2x menos 3 menor o igual que 0. Entonces vamos a recordar que tenemos que hacer una serie de pasos para poderlos resolver. Esos pasos nos dicen como primer punto pase todos los términos a un solo lado. Pero resulta que los términos ya se encuentran de un solo lado. Del otro lado ya aparece un 0. Entonces ese paso ya no lo debemos de hacer, sino que ya se encuentra efectuado. Solo lo vamos a chequear. Ahora lo otro nos dice factorice. Cuando analizamos la expresión, vemos que también ya se encuentra factorizada. ¿Cómo sabemos que está factorizada? Porque no hay sumas o restas que se encuentren a la par de los binomios. Aparece un binomio en el numerador, quiere decir que este de alguna manera venía tal vez de un trinomio cuadrado perfecto. Y en el denominador también aparece el cubo de un binomio. Entonces esta expresión también ya se encuentra factorizada. Vamos a marcar el segundo paso. Veamos el tercero de los pasos y a partir de ese es de donde nos corresponde comenzar a escribir algo. Encuentre los intervalos y cómo vamos a encontrar esos intervalos igualando a 0 cada uno de esos factores que tenemos ahí. Tomo el primer factor, que es el del numerador, y fíjense que aunque aparezca repetido, solo lo voy a tomar una vez. ¿Por qué? Porque el valor que me va a devolver va a ser el mismo para cada uno de los factores que tiene. A pesar que son dos repetidos, siempre es el mismo valor. Entonces, para el caso del cuadrado de x más 1, yo lo que necesito es igualar a 0x más 1. Y x va a ser igual a menos 1. Veamos en el del denominador. Nos aparece 2x menos 3 al cubo, pero a mí me interesa solo uno de los factores. ¿Por qué? Porque ese es el que me va a devolver donde se hace 0 y es el mismo para los tres factores repetidos. Entonces despejamos y esto es igual a 3 medios. Ya tenemos entonces el segundo paso, el tercer paso resuelto. Veamos el cuarto pasito que debemos de realizar. Nos dice hacer una tabla, es decir, un cuadro de variación de signos. ¿Para qué nos van a servir estos valores que hemos encontrado? Para hacer ese cuadro de variación de signos. Vamos a colocar una tabla adecuada para ello. La tabla en este caso debe de contener 5 filas. ¿Por qué 5 filas? Porque tenemos 2 factores repetidos en x más 1 y 3 factores repetidos en 2x menos 3. Entonces aquí hay 2 y aquí hay 3. Quiere decir que necesito las 5 primeras filas y la última para colocar la solución. Empezamos a colocar los valores que nos han dado de la igualación a 0, es decir, el menos 1 y el 3 medio. Como esta es una recta numérica, aquí colocaríamos menos infinito y hacia acá más infinito. Y el valor que queda hacia la izquierda es menos 1 y hacia la derecha el valor de 3 medios. ¿Qué nos está indicando esto? Nos está diciendo que justo en estos valores se van a hacer 0. Coloco el primer factor repetido porque aparece 2 veces, x más 1, x más 1. Y el segundo lo coloco 3 veces, 2x menos 3, 2x menos 3, 2x menos 3. Ahora vamos a colocar la solución. La solución es el cuadrado de x más 1 sobre el cubo de 2x menos 3. El cociente de ellos dos es el que conforma la solución. X más 1 se hace 0. ¿Dónde se va a hacer 0? En el valor de menos 1. Entonces colocamos donde se hace 0. El x más 1, como es repetido, también ahí se vuelve a hacer 0. El siguiente, 2x menos 3, se hace 0 cuando el valor de x toma el valor de 3 medios. Entonces, aquí se hace 0 y aquí también se hace 0. Ahora que ya tenemos escrita de esta manera, vamos a ocupar el truquito que les he venido enseñando en videos anteriores. Veo
el signo que tiene la variable es positivo. Entonces voy a escribir positivo a la derecha, negativo a la izquierda. De igual manera, aquí, como es el mismo, va a tener el mismo comportamiento. Positivo a la derecha, negativo a la izquierda. En el siguiente es un 2 positivo. Entonces me va a quedar a la derecha positivo. Y a la izquierda me va a quedar el contrario de él. Recordemos que es a la derecha y a la izquierda de su cero, ¿verdad? El cero del renglón. Entonces todos estos van a ser negativos. Y este que tenemos acá va a ser positivo. Ahora multiplicamos los signos. Al realizar la multiplicación nos va a quedar 5 veces negativo, negativo. 3 veces negativo, son números impares de negativos, negativo. Y acá en este otro caso todos son positivos. Es decir, que acá nos va a quedar positivo. Vamos a leer entonces ahora para encontrar la solución. Ya llegamos hasta el cuarto paso. Dice determinar la solución, es decir, leer la última fila de la tabla. Y aquí vamos a ponerle ojo en algo muy importante. Cuando tenemos un cociente dentro de la desigualdad, existen valores que no podemos asignarles en el denominador. ¿Por qué? Porque si asignamos ese número, se hace 0. Por ejemplo, en este caso, preciso, 2x menos 3. Si yo le coloco el valor de 3 medios exacto acá, el denominador se hace 0. ¿Y qué sucede en divisiones donde el denominador es 0? No existe, se indetermina. Entonces, siempre que tengamos un denominador donde aparezca la variable, vamos a excluir ese valor de la solución. En este caso específico, el valor que no puede estar en la solución es el valor de 3 medios. Es decir, que ese lo vamos a excluir del conjunto solución. Entonces, acá les coloco, se excluye del conjunto solución. Y eso es algo que tenemos que tener bien en cuenta. Si llega a aparecer, pues se lo vamos a quitar. Vamos a escribir entonces la solución obtenida. Para ello, vamos a verificar qué es lo que nos dice la desigualdad. La desigualdad nos dice que el cociente del cuadrado de x más 1 sobre 2x menos 3, el binomio elevado al cubo, debe de ser menor o igual a 0. ¿Qué significa que sea menor o igual a 0? Que entonces nos están pidiendo que tome valores negativos. El hecho que tome valores negativos nos lleva entonces a seleccionar estas dos áreas. Es decir, desde menos infinito, que sería esta frontera que viene por acá, pasando por menos 1, hasta el valor de 3 medios. Ahora vamos a hacer otro análisis. Y el otro análisis que vamos a hacer es cómo debe de estar el intervalo. Fijémonos que aquí dice menor o igual. Eso significaría que nuestro conjunto solución, nosotros lo deberíamos describir desde menos infinito hasta, si solo seguimos esto, ¿verdad? La indicación que nos da la desigualdad, acá dice se incluye, ¿verdad? Es decir, el intervalo debe de ir cerrado. Si solo seguimos esta mención, quedaría desde menos infinito hasta el valor de 3 medios. Pero vamos a tomar en consideración lo que hablábamos justo antes. Y lo que nos dice es cuál valor debemos de excluir del conjunto solución porque indetermina el cociente, es el valor de 3 medios. Entonces, ¿cómo lo excluyo? Pues lo puedo escribir de esta manera. Le quito el valor de 3 medios, entre llaves porque es un valor puntual el que le voy a quitar. Y la otra forma de escribirlo, que sería quizás la mejor notación que yo les recomiendo, sería desde menos infinito, esta sería ya nuestra respuesta definitiva, hasta 3 medios. ¿Y cómo lo coloco excluido? Abierto. Esa sería la forma de colocarlo. Esta es una forma de resolver este problema.
Veamos otra forma que nos va a simplificar un poquito más cuando nos aparecen factores repetidos. Entonces voy a colocar acá otra forma. Y esta otra forma nos va a llevar a construir un cuadro de variación más pequeño, pero con el que vamos a tener que tener cuidado de manera conceptual de cómo se resuelve y de la manera de cómo se aborda este problema. Como los factores solo son 2, entonces voy a escribir los 2 factores con sus repeticiones en esa misma fila. X más 1, el cuadrado de x más 1 y el cubo de 2x menos 3. ¿Dónde se hacen 0? Pues esta es la recta numérica en menos 1 y el valor de 3 medios menos 1, o sea, este sería para este factor y el de 3 medios para el siguiente factor. Acá abajo escribimos el cociente como ya lo teníamos. El cuadrado de x más 1 sobre el cubo de 2x menos 3. Y vamos a tomar ahora esas consideraciones conceptuales que les comento. Una cantidad positiva elevada al cuadrado siempre es positiva. ¿Qué estoy analizando? Estoy analizando justamente este cuadrado. Una cantidad positiva elevada al cuadrado siempre es positiva. Ahora, ¿qué pasa con una cantidad negativa? Una cantidad negativa, no importa qué valor le pongamos a la x, cuando lo sumemos con 1 y nos dé negativo, al elevarlo al cuadrado siempre va a ser positiva. No importa si es negativa, al cuadrado es positiva. Si es positiva, al cuadrado sigue siendo positiva. Entonces, ¿cómo resumimos eso en este cuadro de variación? Pues que no importa el signo que tenga internamente dentro del factor, al elevar al cuadrado siempre nos va a devolver cantidades positivas. ¿Cuándo podemos analizarlo de esta manera? Cuando los binomios se encuentren elevados a potencias pares. O el factor, no importa cuál sea el factor, siempre se encuentra elevado a una potencia par, al cuadrado, a la cuarta, a la sexta, a la octava, a la décima. Son potencias pares. Ahora veamos el caso del cubo. Como es una potencia impar, está elevado al cubo, una potencia impar tiene un número impar de signos positivos. Entonces, más, por ejemplo, más por más por más, va a dar más. Es decir que mantiene el signo. Si es un positivo al cubo, se mantiene positivo. Pero ¿qué pasa si es un negativo? Si es un negativo al cubo, siempre se va a mantener negativo. ¿Por qué? Porque va a ser negativo por negativo por negativo. Un número impar de números negativos. Entonces, ¿cuál va a ser el comportamiento de la siguiente fila? Si es positivo, como ya habíamos dicho, a la derecha del 3 medios nos había dado positivo, se mantiene positivo. ¿A quién sigo leyendo? Sigo leyendo el signo de este. Positivo al cubo me va a dar positivo. Y si es negativo al cubo, pues es al lado izquierdo, negativo. Ahora voy a multiplicar los signos para obtener el resultado. Más por menos da menos, más por menos da menos, más por más da más. Y siempre llegamos a la misma conclusión. Deben de ser estos dos intervalos y como están pegados, son continuos. No tengo que hacer ningún salto o algún corte acá, son continuos. Y lo que debo de escribir entonces como conjunto solución es desde menos infinito hasta 3 medios y como dijimos antes, excluyendo el 3 medios, es decir que nuestra respuesta final es desde menos infinito hasta 3 medios abierto. Grafiquemos ahora este intervalo, que sería lo último que nos hace falta. Tomamos nuestra regla, colocamos, hacemos nuestra recta numérica. Dibujamos como corresponde. Los valores son de menos 1 y 3 medios. Y nos dice desde menos infinito hasta 3 medios. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a marcar
toda esta parte de acá hasta llegar a 3/2, pero no incluimos el 3/2, entonces ¿qué vamos a hacer? Dejamos un corchete abierto. La otra nomenclatura, ¿cuál hubiera sido? Un círculo abierto. Fíjense bien que en la parte de los infinitos nunca, jamás se colocan corchetes, no se colocan círculos. ¿Por qué? Porque el infinito nos dice sigue. El círculo significa hasta aquí hemos llegado, incluyendo el número o sin incluir el número, pero nos está diciendo hasta aquí he llegado. En cambio, el infinito es una tendencia, continúa creciendo hacia los más positivos o hacia los más negativos. Entonces, nunca se coloca un corchete, nunca se coloca un círculo en el lugar de los infinitos. Con esto espero que les quede más claro esta temática y los invito a ver los siguientes videos que también son de práctica sobre este mismo tema de desigualdades no lineales. Muchísimas gracias.